보고 계신 시청자 여러분, 정말 평생 동안 신세 많이 지고 도움 많이 받았습니다. 감사합니다. La madrugada del 25 de noviembre, Corea despertó con una noticia que nadie quería escuchar. Lee Sun-jae, el abuelo de una nación entera, el actor eterno, se fue a los 91 años. Y en medio de ese silencio inesperado, uno no puede evitar preguntarse cómo se despide a alguien que estuvo aquí casi desde siempre. Hoy, más que contar su biografía, quiero invitarte a recorrer su vida como quien hojea un libro lleno de recuerdos, sin prisas, con cariño. Porque hablar de Lee Sun-jae no es hablar de un actor más, es hablar de la historia viva de un país. Lee Sun-jae nació en 1934 en Juryeon, Corea del Norte, cuando el país aún estaba bajo ocupación japonesa. Era el mayor de 3 hijos y una hija. Y como muchos niños de esa generación, aprendió temprano que la vida no espera a nadie. A los 4 años su familia se mudó a Seúl, y ahí, entre puestos de jabón en el mercado Nandaemun con su abuelo, entre días buenos y días que no tanto, aprendió a leer el mundo con los ojos muy abiertos. Vivió la liberación, vivió la pobreza, vivió la guerra de Corea cuando apenas estaba en primer año de secundaria. Y cuenta que cuando alguien le preguntó si alguna vez había viajado de mochilero, respondió sin dudar: sí, durante la guerra. Así de cruda era su normalidad. Con todas esas cicatrices acumuladas antes de la adultez, uno imaginaría que su destino sería otro, pero no. Entró a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Seúl y fue ahí donde el destino le habló. O mejor dicho, donde Laurence Olivier le habló. No en persona, claro, sino desde la pantalla, convertido en Hamlet, en esa película que marcó a generaciones. Fue al ver esa interpretación intensa, humana, enorme, cuando algo se encendió dentro de él. Ese día entendió que la vida también podía contarse a través de otros cuerpos, otras voces, otras pieles, y decidió: yo quiero hacer eso. En 1956 debutó en teatro con Beyond the Horizon. Un año después ya estaba en televisión con Blue Horizon. Estaba en sus 20 y tantos, y sin saberlo, acababa de abrir la primera página de una historia que duraría casi 7 décadas. Si te digo que actuó en más de 140 dramas, suena mucho, pero si te digo que hubo épocas en las que parecía estar en todas partes al mismo tiempo, suena casi imposible. Y aún así, para él era simplemente vivir. Fue uno de los actores exclusivos de TVC, el canal privado que revolucionó la televisión coreana y convirtió los dramas en un fenómeno cultural. Y mientras el país cambiaba, se modernizaba, se reconstruía, Lee Sun-jae estaba ahí, frente a la cámara, como testigo y protagonista de ese cambio. Su nombre explotó en popularidad en 1991 con What is Love, donde dio vida al inolvidable padre de Lee De-bal, un personaje tan real, tan sacado del corazón de aquella Corea que aún buscaba su rumbo. El típico patriarca firme, estricto, a veces duro. Medio país vio en él al padre que tenía o al que temía tener. Ese drama marcó un récord increíble, 59% de audiencia. Y sí, esa ola fue tan grande que terminó llevándolo literalmente al Congreso. A finales de los 80, su amigo Lee Nak-hoon lo convenció de entrar en la política. Él dudaba, no tenía dinero para campañas ni conexiones, pero el partido cubrió los gastos y decidió intentarlo. Aspiraba a convertirse en miembro de la Asamblea Nacional, el equivalente a un congresista en Corea del Sur. Perdió su primera elección en 1998 por apenas 759 votos, pero 4 años después, en 1992, ganó con el 48.7% y se convirtió en miembro de la 14ª Asamblea Nacional. Y aún así, no dejó de actuar. Eso generó controversia, claro, porque se esperaba que un político se dedicara de lleno a su cargo. Pero para él, la actuación era más que un trabajo, era su manera de respirar. A mediados de los 90, una nueva regla prohibió que los congresistas trabajaran en entretenimiento. Fue la primera vez que tuvo que poner en pausa su carrera. No duró mucho. En 1996 dejó la política y nunca volvió a pertenecer a ningún partido, aunque apoyó ocasionalmente a candidatos conservadores. Su prioridad, siempre, fue actuar. Durante las décadas siguientes, Lee Sun-jae se convirtió en un símbolo.
Su voz grave, su dedicación perfecta y su dominio del coreano antiguo lo hicieron esencial en dramas como el legendario Dr. Ho-jun, Sando e Isan. Pero si algo lo hacía especial, era su valentía para reinventarse. Ya en sus 70 sorprendió a todos con High Kick, con un humor descarado, tierno, ridículo y magistral. Fue ahí donde nació el apodo que los jóvenes amaban, Yadon Sun-ye, algo así como Sun-ye, el de los videos para adultos, que surgió por las escenas llenas de malentendidos y picardía que su personaje protagonizaba. Y fue gracias a ese papel inocente y juguetón suficiente para convertirlo en un fenómeno cultural que a sus 72 años ganó el gran premio en los NBC Entertainment Awards. Y como si la energía no tuviera edad, en 2013, ya con 78 años, volvió a conquistar al país en Grandpa's Over Flowers, donde el público le regaló un nuevo título, El abuelo de la nación. A los 87, interpretó King Lear durante 200 minutos en vivo y sin descanso. Los críticos lo llamaron un milagro, y no exageraban. Volvió al teatro una y otra vez. El hijo del buen doctor, Yo y el abuelo Henry, Esperando a Godot mientras esperamos, incluso dirigió La gaviota de Chekhov. Educó a generaciones enteras como profesor en la Universidad de Gachón y repetía siempre: debes estar preparado para cuando la oportunidad llegue. Y él vaya que lo estuvo. En 2016 recibió el premio a la trayectoria de E-Daily. En 2018 la Orden al Mérito Cultural. En 2024, a los 90, se convirtió en el ganador más longevo del Grand Prix en los KBS Drama Awards por Doc Knows Everything. Y en 2025 fue reconocido como mejor actor en los Koreapedia Awards, aunque ya no pudo asistir. Ese mismo año tuvo que pausar su trabajo por problemas de salud propios de su avanzada edad. Y aquí es donde aparece una de las imágenes más potentes y más humanas de su vida. Incluso hospitalizado con la salud ya muy frágil, nunca dejó de practicar sus guiones. Tenía un libreto en las manos todo el tiempo. Cada rato libre lo usaba para repasar. El personal médico ya lo conocía por eso. Por ese abuelo de 91 años que, aún con el cuerpo cansado, seguía aferrado al oficio como si fuera su forma de seguir respirando. Prometió volver al escenario. No pudo cumplir esa promesa. El 25 de noviembre de 2025, a las primeras horas del día, el maestro Lee Sun-ye se fue, tranquilo después de una vida donde lo dio todo. Su altar fúnebre quedó instalado en la sala 30 del Centro Médico Asan, donde su esposa y sus 2 hijos han recibido a quienes quieren despedirse del maestro. La sala se llenó desde el primer momento, coronas, colegas, autoridades, amigos, todos describiéndolo de la misma forma, irreemplazable. Y aunque sería imposible mencionar a todos, algunos mensajes dejaron huellas enormes. La diseñadora Park Sul-nyo preparó el sudario que lo acompañaría en su último viaje. Lo hizo con calma, con cariño, sabiendo desde el año pasado que su salud era frágil. Y el público también tuvo su espacio. En el anexo de KBS en Yeouido se abrió un lugar para que la gente pudiera despedirse del actor nacional. En medio de estos homenajes, llegó también un reconocimiento histórico. El gobierno le otorgó póstumamente la Orden Corona de Oro al Mérito Cultural, el honor más alto en su categoría, un gesto que subraya el impacto profundo que dejó en la cultura y en varias generaciones. Su descanso final está en Eden Paradise Incheon, un lugar sereno, un cierre en paz para una vida que siempre estuvo llena de movimiento. Con su muerte, el título de artista activo de mayor edad pasó a su compañero y amigo Shingo, quien actualmente tiene 89 años. Pero más allá de los títulos, quedó su ejemplo, su ética, su voz, su humildad y su historia tan larga y luminosa que, probablemente, sea difícil de repetir. Y ahora te pregunto a ti, cuando alguien que dedicó 70 años a contar historias deja esta vida, ¿crees que realmente se va? ¿O crees que de alguna manera sigue actuando cada vez que recordamos una escena, una frase, un momento que nos hizo estar vivos? Yo quiero creer que sí. ¿Y tú cómo lo recuerdas? Cuéntame en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido por la vida de Lee Sun-ye. Si quieres seguir descubriendo más historias como esta, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima historia.